Hola hermanos, que el Señor me los bendiga. Nuevamente compartiendo con ustedes de la enseñanza en este día. Una bendición que el Señor nos da, un privilegio que, que el Señor nos permite, ¿verdad? Y poder preparar y poder estudiar la palabra del Señor. De verdad que somos dichosos al poder compartir de ella y no solamente compartirla, sino también estudiarla, ¿verdad? Con la Biblia, ¿verdad? Que es algo tan importante que todos tenemos, ¿verdad? Y que es una gran bendición. Bueno, hermanos, en este día vamos a compartir la continuación, ¿verdad? Que yo que di la primera charla o la primera enseñanza fue acerca de la fe, ¿verdad? Vamos a estar hablando hoy una segunda parte y si nos da tiempo una tercera porque esta es un poco más pequeña. Pero lo que les decía anteriormente, yo sé que la idea del Señor siempre es animarnos a todos a continuar en este llamado, ¿verdad? Que es el de la salvación, el de buscarle, ¿verdad? El de compartir su palabra, ¿verdad? El de creerle al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Y sin haberlo visto, sabemos que lo tenemos aquí en nuestro corazón, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos redarguye, nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Tantas cosas, nos consuela, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca en el segundo versículo de Hebreos capítulo 11. Como les decía, la semana, hace más o menos 15 días estuvimos hablando el primer versículo, ¿verdad? Que hablamos, que decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Vimos dos palabritas, dos elementos en la fe. Uno, la seguridad, que era lo que expresaban en esas palabras, ¿verdad? Esa seguridad, en esa certeza, en esa convicción, ¿verdad? Y la segunda palabrita era lo invisible. ¿Por qué lo invisible? Bueno, aquí expresa lo que se espera y lo que no se ve. Esa es la fe que el Señor quiere. La palabra lo compara, ¿verdad? Como un granito de mostaza, ¿verdad? Cómo tiene que ser nuestra fe, ¿verdad? Y hay algo muy importante que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que todo lo que nosotros tenemos, cada prueba que nosotros enfrentamos, eh, son proporcionales, hermano. ¿Cómo son proporcionales? Bueno, a nivel de la madurez que nosotros tengamos, así va a ser las pruebas, ¿verdad? Cada uno de nosotros, Dios nos da una fe, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo en el Señor nos va ayudando a tener más fe, ¿verdad? En Él, a creerle más, ¿verdad? Y sabemos que esa prueba, esa necesidad en la que usted se enfrenta ahorita, no va a ser para siempre, ¿verdad? Porque el Señor mismo nos dice que vamos a poder salir de ella, pero también, hermanos, vamos a poder soportar, vamos a poder pasar esa prueba. Bueno, vamos a entrar ya a lo que es Hebreos 11, pero el versículo 2 y 3. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la relación de la fe a lo invisible, ¿verdad? Dice así, Hebreos 11, 2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que el autor menciona los antiguos, ¿verdad? En realidad todo el capítulo es un repaso de la vida y hazañas de la fe de los antiguos, ¿verdad? O sea, de los que vivían antes, ¿verdad? Pero el primer ejemplo que viene en el versículo 3, ¿verdad? Que acabamos de leer, no es de algún antiguo, sino es para nosotros, para utilizarlo actualmente. Nosotros que ejercemos la fe al aceptar que la creación del universo fue por la palabra de Dios. Ese versículo es para nosotros, ¿verdad? En el versículo 3 lo voy a volver a leer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad?
Y el autor comienza con esta primera gran obra de Dios y sigue en orden a través del Antiguo Testamento. Pero este versículo tiene una gran importancia, muy importante que lo tengamos presente, y es un argumento para comprobar que lo invisible es más sólido que lo visible, ¿verdad? Y eso invisible es lo que estamos esperando, lo que estamos aguardando, alguna situación, alguna petición que usted ha presentado al Señor, ¿verdad? Y es lo que no se ve, que es lo que nos cuesta muchas veces esperar. Para nosotros es más seguro lo que vemos. Por ejemplo, yo puse aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Si vemos el dinero, ahí sería muy bonito, ¿verdad? O cuando usted ve el resultado de unos exámenes de laboratorio que usted se practicó, ¿verdad? O cuando usted se siente con buena salud, o cuando usted ve que sus hijos se están portando bien, eso es todo lo visible, ¿verdad? Pero lo invisible, hermanos, es lo que está aquí en nuestro corazón y es lo que el Señor quiere cada día que nosotros crezcamos en Él. Esa certeza, esa seguridad que lo vamos a recibir. Yo siempre, cuando estamos pidiéndole por alguna respuesta al Señor, yo siempre le digo al Señor, Señor, ahorita no vemos la respuesta o no veo la respuesta, pero yo sé que tú tienes la respuesta y la solución para ese problema. No sé cuál sea su necesidad ahorita, hermanos. Usted mismo, usted le puede decir al Señor, porque al Señor le gusta también que nosotros le hablemos, que le digamos, que cuando estamos preocupados, ansiosos, temerosos de alguna situación, entréguele al Señor. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo te entrego esta carga, y aunque soy humana, soy débil, frágil, a veces también de esa flaqueza, de esa debilidad, yo le digo, Señor, fuerte soy en Él, porque Él es el que me puede ayudar a sacar adelante. Tal vez pasa el tiempo, años, y el Señor no contesta, pero el Señor conoce su necesidad. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Bueno, nosotros podemos decir, ahí está el cielo, ¿verdad? Pero no lo vemos adentro. O la vida eterna. La gente le dice, bueno, la Biblia habla de la vida eterna, ¿verdad? Que vamos a gozar de una vida eterna en Cristo Jesús. Pero esas son cosas que no vemos, ¿verdad? O los galardones que en algún momento vamos a disfrutar en el futuro, cuando el Señor nos llame a su presencia. Esas son cosas que no vemos, ¿verdad? La promesa de suplir nuestras necesidades económicas, la promesa de darnos gozo en medio de las aflicciones. Estas son las cosas invisibles, hermano, las cosas que tal vez no vemos. Y por eso les digo que las sólidas, las que vemos, es muy fácil, ¿verdad? Pero las que son invisibles, las que no vemos, son las que nos cuesta a veces esperar en Él, ¿verdad? Preferimos tener todo lo visible, lo actual, ¿verdad? Lo que aquí. Y si tenemos dinero, estamos contentos. O si tenemos una casa y estamos contentos. Pero a veces nos cuesta, hermano, nos cuesta tener fe y creerle en el Señor. Pero la vida de fe es poner nuestra mira en lo invisible. Esa es la fe. Que usted llama las cosas, aunque usted no las haya visto, usted las llama por fe, ¿verdad? Lo futuro, lo prometido por Dios, que sabemos que el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, todos. Eso es lo invisible, porque como les digo al principio, nosotros no estamos viendo así tangiblemente a Dios, ¿verdad? Sabemos que está aquí en nuestro corazón y lo sentimos, hermano, no podemos decir que no lo sentimos. Yo lo siento todos los días y yo le doy gracias al Señor por esa certeza y esa seguridad, ¿verdad? Inclusive, hermanos, de guardarnos, de librarnos de tantas cosas, de peligros, ¿verdad? Y de cosas así que a veces solamente estamos viendo lo que no tenemos, nos enfocamos en lo que no tenemos ahorita y se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es el origen de lo que es visible? Lo invisible, o sea, la palabra de Dios. Dios es la sustancia, hermanos. Dios es esa sustancia, lo visible. Esta Biblia la tenemos visible todos los días y a veces no la escudriñamos, no la aprovechamos.
Ahora tantos recursos que hay para estudiar la palabra, para meditar en ella y aprender. A veces, si no la comprendemos, ahora está en el internet, usted puede buscar audios, puede buscar videos, hermanos, de enseñanzas donde usted tal vez ese pasaje no lo comprendió. Hay Biblias a montones en idiomas, en lenguajes diferentes, donde uno puede escudriñar la palabra del Señor. Esto es visible, hermanos, y gracias al Señor porque lo tenemos aquí tan al alcance de nuestras manos y lo podemos buscar. Y otra vez, si usted no entiende algo, ir a preguntar y, como les digo, buscar todos esos recursos, ¿verdad? Entonces, Dios es el que transformó eso, ¿verdad? Por lo que nosotros también tenemos que aprender a esperar en Él, ¿verdad? Y como les digo, a veces es más fácil lo que está sólido, ¿verdad? Lo que vemos a lo que no vemos, ¿verdad? En 2 Corintios 4:18, voy a leerle 2 Corintios 4:18, dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? Y al aprender, hermanos, a caminar por fe, aprendemos a ver lo invisible y saber qué es más importante y más valioso, más duradero, hermanos, y más real que todo aquello visible que nos parece tan importante y que a veces nos ocupa tanto, hermanos. Si nos diéramos cuenta, esta palabra, vean qué lindo lo que el Señor nos dice en su palabra: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Todo, traigan al presente su palabra, sus promesas. Día con día el Señor nos recuerda y nos dice que Él nos considera, que Él nos guarda, que Él nos libra, que Él nos perdona. Ese es el propósito del estudio de la fe también, hermanos, que veamos aquí y vea que Él dice: pues las cosas que se ven son temporales. Si nos diéramos cuenta la magnitud y la grandeza del Señor en todo lo que Él nos da, a veces perdemos de vista todas esas cosas porque, como les digo, nos enfocamos en lo que estamos viviendo, o en la dificultad, en el problema, en la prueba, y se nos olvida recordar este pasaje o muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y Dios quiere que a través de estos siervos también que Dios usó, ellos también fueron hombres o mujeres frágiles, débiles en su fe, pero el Señor los ayudó y los levantó, así con sus flaquezas también, con sus debilidades, el Señor los levantó. Y ese es el propósito, hermanos, de este estudio de Hebreos 11, donde habla del versículo 2 y 3, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros caminemos por fe. Sin fe, yo les dije la otra vez, ahí mismo en el versículo 11:1 dice en una de las frases: sin fe es imposible agradar a Dios. Perdón, hermanos, en el Hebreos 11:6, lo voy a volver a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en agradarle al Señor. Un día hablamos lo más lindo, positivo, y como les digo, esto no sale de mi boca para afuera, de aquí adentro, de mi corazón, porque a veces con mis palabras estoy negando, estoy diciendo como que no creo. A veces confesamos cosas muy lindas, hermosas, cuando estamos en una situación buena, pero cuando estamos en situaciones difíciles, se nos olvida todo eso, y el Señor quiere que nosotros nos recordemos y digámosle: Señor, sin fe, Señor, yo sé que esto va a pasar, esto es temporal, Dios. Todo, dice su palabra, no va a dejar caído al justo para siempre. Él lo va a levantar, hermano, nos levanta día con día, no nos deja desmayar en nuestra fe, Él no nos deja ni nos abandona, por más que usted se ciña o quiera algo en la humanidad, o sea,
A veces podemos lograrlo, pero sabemos que sin ayuda del Señor no lo vamos a poder hacer. En el versículo 4, vamos a leer el 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿verdad? El primero de los antiguos nombrado es Abel, y representa el primer paso de fe en la vida de cada creyente, hermanos. Esto pongámonos en lugar, ¿verdad? Ahí es el momento cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador. Hay otro texto de Efesios. Vamos a leer Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Por medio de la fe. Y por nuestras fuerzas, hermanos, no tendríamos fe, ni siquiera creeríamos en el Señor, pero dice: por su gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. La persona que tiene fe, así como Abel trajo su ofrenda, el Señor quiere que nosotros traigamos la ofrenda al Señor. ¿Y cómo? Con fe, creyendo que vamos a recibir la respuesta. Además, el Señor quiere que nosotros le creamos, ¿verdad? Que nosotros es por Él, por su gracia, por su misericordia, no por nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchos hoy piensan que es por sus fuerzas, por sus méritos, por sus logros, y no es así. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este es un texto que siempre, constantemente lo estamos diciendo, y es lo que uno quiere para muchas personas, esta promesa, que muchos oigan, escuchen, lean la palabra de Dios, porque es la única manera, hermanos, que vamos a crecer en el Señor. Es la única forma que vamos a crecer, meditando también en su palabra. Yo sé que orando, todas esas disciplinas espirituales, pero Dios quiere que creamos, ¿verdad? Romanos 3:28 dice su palabra. Dice así también: concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez lo voy a leer. Dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿verdad? El Señor nos justificó. El acto que Dios hizo para con nosotros, ¿qué es justificación? Quitó el pecado de nosotros, hermanos. Quitó esa culpa, esa pena que estábamos pasando. El Señor vino y nos justificó a través de la obra de Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por el Señor Jesucristo es que hoy nosotros gozamos de fe. Un don, vea qué lindo, es un don, es un fruto del Espíritu, la fe. Y solamente el que ha creído, el que a través de los años ha venido creciendo en el Señor. Pero si nosotros nos estancamos y nos quedamos solamente con ir a la iglesia, nada más, y solamente escuchar la meditación ahí, está bien, muy importante escuchar la palabra del Señor también, pero también nosotros tenemos que esforzarnos y dar ese paso de buscarle en la palabra, en oración, en ayunar. Muchos hoy se han estancado, muchos no crecieron, muchos se quedaron ahí en su dormir, y así como la palabra hablaba en Apocalipsis de las iglesias, ¿verdad? Muchos se quedaron ahí, o esa palabra que fue sembrada en espinos, en pedregales, en muchas otras cosas. El Señor no quiere que nos estanquemos ahí, sino que crezcamos, porque cada vez que nosotros nos acercamos más a Él, y vamos a ir adquiriendo más fe en Él, más fe. Yo, hermanos, yo les confieso que yo tengo muchos años de estar en el Señor,
Y yo siento que mi fe ha crecido mucho, mucho, porque a un principio había muchas dudas. Ahora yo le digo al Señor, Señor, gracias por haberme dado ese don de fe también, porque es un don, hermanos, es un regalo inmerecido, pero que por su misericordia nosotros hemos crecido. Entonces, véalo como de parte del Señor, cada palabra, Él nos justificó por la fe, por eso es que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, al ver esta historia, hermanos, en Hebreos 11:4, ¿verdad? La historia de Caín y Abel, en Génesis, ¿verdad? Vemos ahí, no lo voy a leer, pero este relato de Génesis parece que Abel afinó a dar el sacrificio que Dios quería simplemente porque él era pastor y tenía ovejas. Pero en Hebreos 11:4 dice que fue por fe y por lo tanto tenía que haber existido una promesa de Dios, una palabra de Dios que Abel pudo oír para tener fe. Imagínense qué lindo. Dios le había dicho, sacrifiquen un cordero para pagar por sus pecados y yo les recibiré y los justificaré. Y en Hebreos 11:4 dice que Dios dio testimonio, no de la vida y el comportamiento de Abel, de que él era justo, sino de su ofrenda. Aquí muy importante, ¿verdad? La ofrenda que pagó por el pecado de Abel fue la base de su justificación. Nos declaró justos. Dios nos quitó, como les dije ahora, la culpa, la pena que estábamos pasando. En cambio, Caín muestra varios errores al ofrecer el fruto, ¿verdad? Producto de sus labores, ¿verdad? Primero quería ignorar la gravedad de su pecado, ¿verdad? No podía aceptar que su pecado solo podía pagarse con una muerte. Él quería pasar por alto el problema que existía en su relación con Dios y hacer un acto de adoración y de gracias. Esto no lo podía aceptar Dios de manos de un pecador. El primer requisito era estar limpio de su pecado. Entonces, Caín quería que Dios tomara en cuenta un producto de su propio esfuerzo, ¿verdad? Él lo estaba haciendo de una manera que a Dios no le agradaba. Algo que le había costado su trabajo, ¿verdad? Quería merecer, digamos, esa relación con Dios, no simplemente tomarla por fe como hizo Abel, ¿verdad? Eso era demasiado sencillo. O sea, lo que él estaba haciendo era demasiado sencillo. Y tal vez dijo así, también por mi esfuerzo voy a entregar esta ofrenda. Pero Abel lo hizo con un corazón sincero, agradecido. Y como les digo, ya había algo permitido el Señor hacer en la vida de Abel, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Los paralelos entre Caín y Abel, ¿verdad? Y los creyentes, y podríamos decir los incrédulos, ¿verdad? En este caso, Abel era el creyente y Caín el incrédulo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, el Señor quiere que nos acerquemos con una ofrenda, con un acto de obediencia, no por lo que el Señor me va a dar, no, sino también de un corazón sincero, agradecido, justificado, ahí como les dije, limpios de sus pecados. El Señor no quiere que le entreguemos un corazón a medias. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros no podemos estar a medias con el Señor, tenemos que caminar en obediencia, ¿verdad? Y en Juan 15:5, voy a leérselo. San Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y este es otro versículo clave, hermanos. Nada podemos hacer sin el Señor. Pero dice la palabra de Dios, esa es una promesa, el que permanece en mí llevará mucho fruto, ¿verdad? El Señor quiere que llevemos mucho fruto. ¿Y cuáles frutos? Los hemos dicho montones de veces. No un fruto. El Señor no habla del fruto, pero hermanos, quiere que todos vayan en conjunto,
que es el amor, que es el gozo, que es la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese fruto. Nosotros vamos a abundar en ese fruto cuando nosotros buscamos y amamos cada día más al Señor y nos damos cuenta que solamente es el Señor que nos ayuda. Entonces, yo hoy quiero, hermanos, que ustedes tengan eso presente, el versículo 3, el 4, la ofrenda que ofreció Abel, ¿verdad? Dice, fue más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Germán lo ha dicho muchas veces, qué justicia, es rectitud delante del Señor, es un corazón limpio, agradable delante de Él. Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hermanos, se los dije ahora, las pruebas que nosotros tengamos son proporcionales al nivel de madurez que tengamos cada uno. Hay una madurez, conforme vamos creciendo en el Señor va dándonos más fuerzas, más ánimo para saber enfrentar cualquier situación. Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar, pero Él quiere vernos con corazones agradecidos, quiere vernos gozosos y también quiere vernos con fe. Él quiere que tengamos fe, pero ay, si Él dice, no, pues otra vez viene a mí con un corazón otra vez yo sé necesitado, pero Él quiere que también tengamos fe, que declaremos con nuestra boca, que confesemos con nuestra boca, yo voy a poder, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, voy a salir de esta prueba, ¿verdad? Y voy a poder vencer al enemigo a través de esto también. El Señor quiere, sin mi fe es imposible agradarle al Señor. Entonces, el justo, dice su palabra, se los dije la vez pasada, va a vivir por fe. Y vivir por fe no solamente económicamente, va a vivir en muchas áreas, en sanidades, en pruebas del hogar, de la familia. Entonces, en este día, hermanos, yo los animo a esforzarse y como les dije ahora, a tener este regalo tan preciado y visible que es la palabra del Señor, que lo invisible, ¿verdad? Que lo que no estamos viendo, lo esperemos con paciencia, guardemos con paciencia. Y lo visible que tenemos, pues la palabra, ¿verdad? La aprovechemos en todo tiempo. Que el Señor me los bendiga mucho y de verdad oramos cada día por cada uno de ustedes para que el Señor acreciente su fe y sean afirmados sus pasos en el Señor. Que Dios me los bendiga y me los fortalezca. Bendiciones.